Buenos días, mis queridos hermanos. El chiste del día de hoy tiene que ver con un artista, un pintor, que dejó en una galería de arte muchas de sus pinturas, por supuesto con el propósito de que el público comprara alguna pintura. Entonces llegó una tarde allí a la galería y preguntó al dueño de la galería, dijo: ¿y cómo va la cosa? ¿Cómo va la compra? Y él dijo: bueno, tengo una mala noticia para ti y una buena noticia. Entonces dice: dame primero la buena noticia. Bueno, dijo, llegó aquí un señor esta mañana y miró las pinturas y dijo: estas pinturas se aumentarán en valor, ¿no?, al morir el artista. Sí, por supuesto, porque con la muerte del pintor siempre se aumenta el precio de las pinturas. Ah, bueno, dijo, entonces compro todos. Y todas estas pinturas quedan compradas, dice el dueño de la galería. Ay, qué bueno, esa es la buena, pero ¿qué es la mala noticia? Ah, la mala noticia es que el comprador era tu médico, dice. Ya se imaginan. Muy bien, hermanos, Romanos, y esta vez el capítulo 2. El capítulo 2. Un pequeño repaso primero de lo que ya hemos visto. Hemos visto como introducción a la epístola el apóstol Pablo presentándose a sí mismo, y solo habría tenido que decir Pablo a los creyentes en Roma. Esto habría sido suficiente presentación en ese sentido, pero ha ampliado esa presentación a un párrafo entero, como vimos en el capítulo 1, del 1 al 7, porque al mencionar el Evangelio en el versículo 1, inmediatamente no puede dejar en seco esa referencia, porque el Evangelio es el deleite de su vida, y por eso abre una paréntesis y nos enseña algo sobre el Evangelio. Y luego, después de esto, el tercer tema de ese párrafo, Pablo mismo, el Evangelio, y el tercer tema, los primeros lectores a los cuales esta epístola se dirige. Luego, como casi siempre en sus epístolas, la única excepción es Gálatas, después de la presentación, Pablo da gracias a Dios por lo que Dios ha obrado en la vida de sus lectores. Doy gracias, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. No les da gracias a ellos por lo que han logrado ellos, sino a Dios por lo que Dios ha hecho en su misericordia en su vida. Y luego, como ya hemos visto, menciona el propósito que tenía en visitar a Roma. Y esto fue, aunque Dios tenía otros propósitos al hacerle escribir esta epístola, pero el apóstol Pablo la escribió primordialmente abriendo el camino, se puede decir, para que él mismo llegara a Roma en camino a España. Entonces explica ese propósito. Y luego llega a lo que es en realidad el tema de esta epístola. Podríamos decir que es el tema de todas las epístolas, el tema de toda la Biblia en uno que otro sentido, el Evangelio. Y esto centralizado, por supuesto, en ese versículo también conocido en el 17, en el 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y luego comienza el versículo 18 con la palabra porque.
Y comienza así porque ahora da una explicación por la necesidad del Evangelio. ¿Por qué hacía falta en la vida de la raza humana el mensaje de salvación que viene de Dios? Y ayer vimos en esa segunda parte del capítulo 1, vimos trazado un retrato del mundo. Y hemos notado que llegan momentos en la historia de este mundo cuando Dios deja de echar tanto freno en la manifestación del pecado en el hombre. El pecado en el hombre ha seguido siempre lo mismo, pero Dios a veces echa freno a la manifestación de ese pecado. Pero luego, en otras épocas, deja casi a rienda suelta el pecado en el hombre. Y vivimos hoy en día, como hemos notado ayer, vivimos en una de esas épocas, cuando las manifestaciones del pecado enseñadas en este párrafo se ven obviamente manifestadas en la vida, en el mundo en que vivimos hoy en día. Entonces, hasta allí hemos llegado. Pero ahora en el capítulo 2, Pablo viene dirigiéndose al judío, porque cualquier judío que no se hubiera entregado al Señor Jesucristo, habría dicho, o se habría puesto de acuerdo con todo lo que el apóstol Pablo ha dicho en la última parte del capítulo 1. Sí, pues así es el mundo. Pero él confiando en sí mismo. Y el apóstol Pablo ahora tiene que dirigirse al judío, el judío incrédulo en cuanto al Señor Jesucristo, para enseñarle que él también está en el mismo peligro de la condenación de Dios. Entonces, vamos a leer poco a poco. Primero quiero leer los primeros 16 versículos. Quiero trazar un trozo bastante largo esta mañana, no meternos demasiado en detalles para poder seguir con la epístola, aunque por supuesto no vamos a terminar aún la primera parte de Romanos antes del miércoles, cuando un servidor tiene que dejaros. Pero al menos vamos a trazar el capítulo 2 hoy y el primer párrafo quizás del capítulo 3. Pero leer ahora primeramente los primeros 16 versículos de Romanos 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Dice, oh hombre, pero se refiere realmente al judío que juzga a otros. Dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno,
al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, gracias a Dios por ese párrafo de su palabra, pero aquí hay muchos detalles, por supuesto, y podríamos perdernos entre los muchos detalles. Y además de esto, puesto que el apóstol Pablo se dirige al judío, poco interés tendríamos nosotros quizás en un párrafo de estos. Algo de curiosidad, sí, al saber cómo Dios va a tratar con los judíos religiosos que a pesar de su religión rechazan a su Mesías. Pero fuera de esto, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, yo creo que aquí hay principios que rigen no solamente en el caso de un judío religioso, sino también en cualquier miembro de la comunidad evangélica que no sea de veras del Señor. Algunos por ser criados en un hogar cristiano, otros quizás por amistad con un evangélico, por ser familiar de algún evangélico. La comunidad evangélica se compone no solo de los renacidos por el Espíritu Santo. La iglesia de Cristo, la iglesia que es su cuerpo, sí, se compone exclusivamente, pero alrededor de la iglesia evangélica siempre hay una comunidad, y no menos los criados en el Evangelio, pero que todavía no se han entregado de todo al Señor y por eso no han nacido de nuevo. Y si esto es tu caso en esta mañana, entonces este párrafo tiene algo que decirte a ti también. Posiblemente hay otros en la comunidad evangélica que te toman a ti por creyente, pero el Señor sabe que no lo eres de verdad y tú lo sabes también. Entonces, este párrafo tiene mucho que enseñarnos sobre los que pretenden ser de Dios, cuando en realidad no lo son. Y la primera cosa que dice de este judío religioso en este párrafo, que es un criticón. El judío criticón tenemos aquí, que sabe criticar a los de afuera y pronto también a criticar a los de afuera. Y todo miembro de la comunidad evangélica, aunque no sea renacido en el Espíritu Santo, sabe analizar el pecado en el mundo. Lo que vimos ayer, no hace falta un cerebro tremendo para ver lo que dice el apóstol Pablo del mundo aquí en el capítulo 1, tiene razón. Y este judío también sabía discernir el pecado en el mundo y se alimentaba en realidad por decir, bueno, yo no soy como ellos, y usaba la crítica de los gentiles para justificarse a sí mismo. Y cuidado, cualquier miembro de la comunidad evangélica que no sea del Señor de verdad puede caer en esa trampa.
Porque el apóstol Pablo dice aquí que la crítica viene a ser como pretexto. El versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Ahí está la palabra otra vez. El mundo de gentiles no tiene excusa. El judío religioso tampoco. El religioso evangélico no tiene excusa. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en los que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Por poder discernir el pecado en otros, se cree seguro. Sí, por supuesto, yo sé que así es el mundo, y yo no soy como el mundo. Pero este versículo dice que en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque es culpable de los mismos pecados. Ahora, no manifestados como en el mundo. Por ejemplo, en el mundo hay idolatría, y el judío, después de su cautiverio en Babilonia, rechazó rotundamente la idolatría. Pero le costó el cautiverio en Babilonia para aprender la lección. En el Antiguo Testamento vemos una lucha constante que Dios tenía con ellos para sacarles de la idolatría. Pero hoy en día el judío religioso se jacta de no ser idólatra. Pero ¿qué significa ser idólatra? No significa necesariamente doblarte ante un ídolo visible. Es adorar a un Dios falso. En ese sentido, el musulmán, que tampoco hace uso de ídolos visibles, sin embargo, adora a un Dios que no es el Dios verdadero. El Allah del musulmán no puede ser el Dios de la Biblia, porque no tiene el carácter del Dios verdadero. Él se dobla ante un Dios que no es el Dios verdadero. Y el judío hoy en día se dobla ante un Dios que no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es el Padre de Jesucristo. El Dios verdadero es Trinidad. El Dios verdadero ha enviado ya a su Mesías al mundo, y la nación de los judíos lo han crucificado. Entonces, cuando ellos adoran a Dios, adoran a un Dios de su propia invención en ese sentido. No es el Dios de Jesucristo. Y cuando el hombre se pone religioso, sea cual sea la religión, aunque sea la religión evangélica, si no conoce a Cristo como su Salvador personal, si no ha renacido de nuevo, se está doblando ante un Dios falso, un Dios que ellos pretenden que Dios le ha aceptado, cuando en realidad no les ha aceptado. Entonces, dice, esa crítica de los demás es un pretexto, porque creen que por discernir el pecado en otros, que ya se pueden justificar. No, porque son culpables de los mismos pecados, en otras manifestaciones quizás, pero en principio es el mismo pecado. Y por eso el apóstol Pablo llama la atención a esto, que su tendencia de criticar a otros es nada más que un pretexto. Pero también el judío usaba la crítica como escondedero. El versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dios juzga de acuerdo con la realidad interior, no la apariencia exterior. Yo me pongo en contra del pecado como se manifiesta en el mundo. ¡Ay, qué terrible ahora la inmoralidad en el mundo! Toda esa pornografía, etcétera, etcétera. Toda la perversión que veo en el mundo.
Y puesto que sé criticar esto, me encuentro bien. Uso mi propia crítica del mundo como escondedero para esconderme de Dios. Y en vez de sentir mi propio pecado, en vez de ver la necesidad de que yo me entregue de veras a Cristo, me veo justificado y me escondo de Dios. Le presento una fachada bonita. Pero Dios ve detrás de la fachada. Él ve la realidad de las cosas. En este mismo capítulo, en el versículo 16 dice, habla del día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Fácilmente me puedes engañar a mí, pretendiendo ser mi hermano o mi hermana en la fe. Aunque creo que no podías pasar mucho tiempo en mi presencia sin que el Espíritu dentro de mí, el Espíritu Santo, me diera algo a lo menos para tener alguna duda. Pero es bastante fácil, es demasiado fácil engañarnos los unos a los otros. Pero no podemos engañar a Dios. Podemos escondernos contra otros que si supieran que no somos del Señor, que nos hablarían de otra forma, nos hablarían con más fuerza en cuanto a la necesidad de nacer de nuevo. Pero no podemos escondernos de Dios. Y Él lo sabe. Entonces, usar la crítica como escondedero, por criticar a otros, por llamar pecadores a otros y no a nosotros mismos, entonces ese escondedero no nos esconde de Dios, no es refugio contra Dios, que no lee los labios, lee el corazón. Y el apóstol Pablo así describe este judío y cualquier religioso que no sea de veras del Señor. Entonces habla de la crítica como pretexto, la crítica como escondedero que no vale nada. Tenemos que reconocer que el evangelio predicado por el apóstol Pablo, y esto vemos en todos estos pasajes, el evangelio abarcaba un mensaje de condenación de los que no son de veras de Cristo. No importa su apariencia, no importa su postura ante otros, no importa la postura que pretenden ante Dios aún. El Evangelio incluye esto. Y si no te has abierto a la diagnosis de Dios sobre tu condición natural, entonces no estás en condición para recibir el Evangelio como buenas nuevas. Por eso, aquí en este párrafo del 5 al 11, ya vemos como el apóstol Pablo, como parte del Evangelio, anuncia la condenación de Dios sobre el pecador. Sea cual sea la fachada que presentemos a otros. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, sea cual sea tu postura, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué significa ese párrafo? Parece predicar una salvación por obras.
Porque Dios nos va a juzgar según nuestras obras, dice aquí. Sí, por supuesto. Pero la única obra que vale ante Dios es el paso de fe de entregarnos a Dios en Jesucristo. Esta es la obra que cuenta. De allí en adelante, las obras que valen en tu vida no son las obras cumplidas por ti, sino las obras cumplidas por el Espíritu Santo en ti y por medio de ti. Está llamando al judío a ver que aún su confianza en sus propias obras no es suficiente, porque Dios demandará algo de él más allá de sus propias obras, porque le habrá faltado ese paso principal, primordial, de aceptar a Cristo como su Salvador. Y es parte innata del Evangelio que el apóstol Pablo predica, la denuncia de toda otra confianza. Entonces, la crítica como pretexto, la crítica como escondedero, esto es la tendencia del religioso. La crítica también como reposo. Se piensa que al criticar a otros se puede enmudecer la conciencia de uno mismo. Cuando uno se siente convencido por el pecado, en vez de permitir que esto le atraiga más y más cerca de Dios, buscando el perdón en Jesucristo, entonces proyecta su sentido de culpabilidad en otros y comienza a criticar a otros y se cree totalmente bien. Así dice el versículo 4: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, o ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Todo lo que Dios hace en tu vida no es para que tú critiques a otros, sino para que tú te veas con realismo ante Dios. Entonces muchas veces un religioso se apoya en que, bueno, Dios seguro me ha aceptado porque no me ha castigado. Dios no ha venido contra mí con unos castigos todavía, llevo la vida bastante bien. Entonces Dios seguro me da la razón por mi postura, sin darse cuenta de que la paciencia de Dios es para darte oportunidad a arrepentirte. Es por su misericordia que te da esto. Cuando Dios no nos castiga de una vez por nuestro pecado, no es por dar la razón a nuestro pecado, no por aprobarnos, sino por darnos otra oportunidad. El otro día tuve la oportunidad de mencionaros el caso del libro de los Hechos, esta segunda oportunidad que Dios dio a la nación de Israel. Y Israel podía decir, hemos tenido razón en crucificar a Cristo, porque si esto habría sido pecado, entonces Dios nos habría destruido de una vez. Pero no, postergó por una generación esa destrucción de Jerusalén para darles otra oportunidad a arrepentirse. Y así también en nuestra vida. Si Dios no nos viene todavía con juicios y con castigos, no es por aprobarnos, sino es por darnos oportunidad de arrepentirnos. Así que la crítica como reposo es, como podríamos decir de todo, la crítica es una tontería. Es decir, pasar tu justificación de ti mismo en criticar a otros, en verte mejor que otros, es una tontería. Porque es un reposo tan falso, es un pretexto tan falso, es un escondedero que no tiene fuerza, que no tiene razón. Entonces, sí, el judío un día tendrá que verse frente a esto. Pero en realidad yo me preocupo más por miembros de la comunidad evangélica
que pueden caer muy fácilmente en la misma trampa, caer en la misma tontería. Porque saber la verdad no es suficiente, hay que obedecerla. Notad el versículo 8 dice: ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Ahora, el judío sabía la verdad, la verdad en cuanto al Señor Jesucristo, porque Cristo les había predicado la verdad. Juan el Bautista les había llamado al arrepentimiento, preparando el camino para la venida de Cristo. Sí, sabían la verdad. Cristo anunciaba su muerte y envió varias veces a sus discípulos a anunciar que el Mesías había venido. Sabían la verdad, pero no la obedecieron. Y hay muchos en nuestra comunidad que saben la verdad. Yo fui criado en un hogar evangélico y desde la niñez fui enseñado a aprender de memoria larguísimos pasajes de la Biblia en galés, que no es el idioma original de la Biblia, pero casi, ¿no? En el idioma galés por ser mi idioma natal. Pero yo llegué casi a la víspera de cumplir 21 años de edad antes de obedecer la palabra aprendida. Es decir, a entregarme la vida de veras al Señor Jesucristo. Y todo el mundo me tomaba por creyente. Yo comencé a predicar. Tuve al principio el deseo de hacerme pastor. Me metí en una universidad y ligada con un seminario bautista, queriendo hacerme predicador. Yo predicaba. Yo no sé qué mensaje tenía que predicar en aquel entonces, pero no conocía a Cristo como mi Salvador personal, pero sabía la verdad. Pero saber la verdad no es suficiente. Hay que obedecer, hay que entregarnos a esto. Creer con la cabeza no es suficiente. La fe verdadera incluye la entrega, como hemos venido diciendo en estos días. Entonces, el versículo 13 también dice lo mismo, porque no son los oidores de la palabra de Dios, podemos decir, porque la ley en este caso se refiere a la palabra de Dios. No son los oidores de la palabra de Dios los justos ante Dios, sino los hacedores de la palabra serán justificados. Los que hacen caso de la palabra y se entregan al Señor Jesucristo, porque esto es el llamado de la palabra de Dios, esto es el llamamiento de Dios. Entonces, los que no conocen la palabra de Dios aún, entre ellos los hay que, dada la oportunidad, se entregarían a ella. Esto creo es la respuesta sobre qué de los que nunca han oído el Evangelio. Bueno, Dios sabe no solamente lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar, sino que Dios tiene tal conocimiento de su creación que sabe lo que pasaría dadas ciertas circunstancias. Y Él sabe de entre los que todavía no han escuchado el Evangelio, los que dada la oportunidad lo habrían aceptado. Y por eso Dios no es injusto en esto. Sin embargo, la Biblia no nos da la impresión de que haya muchos incluidos en esa categoría. Sin embargo, nosotros seguimos bajo el llamamiento a evangelizar a todo el mundo, para que no sea meramente un alma salvada, sino una vida salvada también, y poder glorificar a Dios aquí en la tierra. Pero esto creo es lo que significan estos
versículos ahí del 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, etc., hasta el versículo 16. Así que, si has oído la palabra y en un sentido asientes a la palabra, dices que sí, ya lo creo, pero no te has entregado a las demandas de la palabra, entonces debes saber que los habrá que ni siquiera habrán oído la palabra, que Dios, por saber que dada la oportunidad se habrían entregado a la palabra, ellos estarán ahí con los que somos de Cristo y tú quizás no. Es decir, este párrafo no debemos dejarlo en la espera de los judíos, sino aplicando estos principios a todos de la comunidad evangélica que no son de Cristo. Estamos en un tema muy solemne y tienes tú que preguntarte a ti mismo, permitir que el Espíritu Santo te escudriñe para preguntarte, ¿eres oidor de la palabra o eres uno entregado a la palabra? Y por entregarte a la oferta de la salvación en Cristo, abrirte para que el Espíritu Santo te haga nacer de nuevo. Entonces, esto es lo que dice de este judío. Primero, es un judío criticón, un judío que se justifica por criticar a otros. Pero también es un judío religioso. No voy a leer todo el párrafo, no hace falta, pero del 17 al 29. El apóstol Pablo, ya puedes leerlo después, el apóstol Pablo enseña que estos judíos son gente religiosa. Sin embargo, por la falta de una entrega al Dios verdadero, no solamente a un Dios de su propia imaginación que pasa por alto su condición verdadera, entonces dice aquí en el versículo 24, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Alguien que se llamaba evangélico llevaba una vida terrible. Yo recuerdo a alguien decirme que no era creyente, me dijo, si esto es ser evangélico, no quiero saber nada del evangelio. Entonces, ¿qué le pude decir? Le dije, bueno, si esto fuera ser evangélico, yo tampoco tendría interés en el evangelio. Y muchas veces ese es el problema. Los que se llaman evangélicos, por el gusto quizás de escuchar la palabra, por amistad con evangélicos, aunque hay otros que nos rechazan por ser evangélicos nosotros, pero hay otros que les gusta estar con nosotros. Y entonces el mundo llega a conocerles como evangélicos. Y esto es el problema, que el mundo, bueno, como vimos el otro día, somos la Biblia del mundo. El mundo lea la vida del evangélico en vez de leer la Biblia. Y llegan a saber lo que es Dios de verdad por ver la vida que llevamos. Por supuesto, la revelación que nosotros damos al mundo es una revelación imperfecta, pero debe ser sustancialmente auténtica, a pesar de nuestras imperfecciones. Pero el judío religioso rechazaba a Cristo. Entonces, el nombre de Dios, el Padre de Jesucristo, fue blasfemado por este judío. Porque el mundo no hacía caso de la oferta de la salvación en Jesucristo al ver al judío religioso. Entonces, cuidado, porque un día, al aparecer ante el juicio de Dios, ¿quién sabe? No solamente te estás condenando a ti mismo, sino llevas la culpa quizás
de mantener a otros fuera del alcance de la gracia de Dios. Si este judío criticón, se puede decir, de otros, se justificaba por criticar a otros, pero también religioso, pero con una religión tan superficial que no llegaba a lo más profundo de su ser, porque no adoraba a Dios tal como es, el Padre de Jesucristo, y por eso dejó al mundo blasfemando el nombre dejaba al mundo blasfemando el nombre del Dios verdadero. Entonces, llego al último punto en esto. En la primera parte del capítulo 2, vemos al judío que se apoyaba, se justificaba por ver el pecado en otros, por decir, soy mejor que ellos, porque pertenezco a lo menos a la nación de Israel. Como otros en nuestros días dicen, pero a lo menos pertenezco a la comunidad evangélica. Luego vimos aquí en la segunda parte del capítulo 2, el judío religioso, pero su religión solo de labios afuera de verdad, porque no se ha entregado al primer llamamiento de Dios, a aceptar a Cristo como su Salvador. Entonces entramos ahora aquí al capítulo 3, a los primeros 8 versículos. Porque aquí vemos, después del judío criticón, el judío religioso, vemos aquí el judío privilegiado. Porque el apóstol Pablo dice, porque surgiría esta pregunta a la luz del análisis que Dios hace del judío en el capítulo 2, entonces surge la pregunta, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? La circuncisión señal de que haya sido aceptado como miembro de la comunidad de Israel. ¿Qué ventaja tiene? Mucho, dice el apóstol Pablo. A pesar de haberse engañado, a pesar de haberse apoyado en saber la verdad y no obedecer la verdad, sin embargo tiene mucha ventaja. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Bueno, hay mucho aquí, por supuesto, en este párrafo también, pero vamos a sacar el grano del asunto para que sea el mensaje de Dios a nosotros en este momento. En primer lugar, el apóstol Pablo, a pesar de que la mayoría de la nación de Israel de su época había rechazado a Cristo, no todavía, durante el libro de los Hechos, todavía Dios no ha rechazado la nación. La oportunidad de arrepentirse quedaba en vigencia hasta llegar a Hechos capítulo 28. Sin embargo, el apóstol Pablo veía que la mayoría de los judíos rechazaban a Cristo. Y al llegar a un sitio por primera vez, siempre, como vimos en otro estudio, siempre iba buscando a los judíos, pero muy pronto tenía que salir de la sinagoga, echado fuera por ellos, y buscar a los gentiles.
Entonces, a la luz de esto, y a la luz del análisis de Dios, de lo que es el judío de verdad, en el capítulo 2, el apóstol Pablo dice, bueno, sin embargo, el judío tiene privilegio. Si has sido criado en un hogar cristiano, tienes un privilegio tremendo. Si saber la palabra no es suficiente, pero saberla es una bendición tremenda. Y ha sido cuidado, ha sido guardado de las corrientes peores del mundo. No has tenido padres perfectos porque no somos perfectos, pero Dios, como dije a algunos ayer, Dios por su misericordia ha puesto en el niño humano la resistencia suficiente contra muchas de las imperfecciones de los padres. Y nuestros hijos pueden crecer en el Señor a pesar a veces de lo que seamos nosotros. Pero tienes ese privilegio de haber sido criado en todo esto. Y dirías, bueno, no me hace falta consagrarme de todo al Señor, no me hace falta entregarme a Él para que su Espíritu me transforme a mí. Por ser miembro de la comunidad evangélica, apoyo la evangelización del mundo. Como dice aquí de los judíos. Los judíos en toda parte donde estaban, aceptaban a los oyentes en sus sinagogas para que vinieran a escuchar la ley de Dios. Y entre los gentiles había muchos que seguían a los judíos porque querían oír del Dios de los judíos. Y hoy en día, no solamente por los que somos de veras del Señor, sino por la comunidad evangélica en todo. Se esparce el Evangelio por todo lado. Los hay que apoyan, por ejemplo, la obra por radio y la obra por televisión, dan sus ofrendas ellos mismos, con el nombre de evangélicos, algunos que no se han entregado de todo al Señor. Entonces, que Dios no sería justo en juzgarme a mí, porque Él estoy apoyando. A Dios no le hace falta nuestro apoyo. Hablamos a veces de los que no son del Señor, pero que son de la comunidad evangélica, los llamamos simpatizantes. Pero a Dios no le hace falta nuestra simpatía, hermanos. Qué ridículo es. En realidad es peor a veces ser simpatizante que ser enemigo del Evangelio. Porque si eres enemigo del Evangelio, Dios tiene oportunidad de convencerte de tu oposición a su palabra. Pero si eres simpatizante en un sentido, como dirían en el Perú, no eres ni chicha ni limonada. Y en esa indiferencia ya puedes llevar tu vida. Tienes un privilegio tremendo, pero el privilegio no es suficiente para salvarte. Para salvarte tienes que tomar en cuenta la palabra que has aprendido quizás desde tu niñez. Ahora, no pido perdón a nadie esta mañana por haber cogido este tema. En primer lugar, surge con toda naturalidad del pasaje que hemos tenido por delante. Pero también siento en mi ser que una carga tremenda por los que aún se llaman evangélicos, pero no son de verdad del Señor. En Lima, hace unos años, al llegar allí vi que ese tremendo movimiento del Espíritu en las iglesias en Lima, que ha creado iglesias de miles y miles de personas. La iglesia madre del movimiento tiene unos 8,000 miembros en total, creo, ahora. Pero me di cuenta que habían llegado a la segunda generación del pueblo evangélico. Es decir, personas criadas en el Evangelio. Y tenía sobre el corazón una carga tremenda por ellos.
Porque el problema es esto. Nuestros padres quieren, por supuesto, de que seamos del Señor. Y la primera señal de esto en nosotros, ellos lo toman como una entrega nuestra al Señor, cuando nosotros sabemos que no ha sido así. Y de ese momento no solamente los padres, sino el resto de la comunidad evangélica nos toma por creyentes, como me tomaban a mí antes de mi conversión de verdad. Entonces, pedí a los hermanos en Lima que arreglaran una reunión, un sábado por la mañana, invitando a todos los de segunda o más generaciones en el Señor, los cuyos padres o abuelos, aún en algunos casos bisabuelos, que habían conocido al Señor, es decir, criados en el Evangelio. Y uno de los templos más grandes de Lima se llenó de esos jóvenes que venían de varias iglesias. Entonces les prediqué el Evangelio. Y luego al final dije, ahora tienes la oportunidad de entregarte de verdad a ese Evangelio, a esa invitación de Dios, a entregarte a Cristo que murió por ti en la cruz del Calvario. Es posible que lo hayas hecho antes, pero es posible también que hayas llevado solo la fachada de una entrega. Es muy posible que toda la iglesia te haya aceptado como creyente de verdad, pero tú sabes muy bien que nunca en tu vida te has entregado de todo al Señor. Y por eso esa obra transformadora del Espíritu Santo no ha comenzado en lo más profundo de tu ser. Entonces les dije, ahora voy a dirigiros en una entrega al Señor, a cada uno aquí en esta reunión, a mí mismo incluido entre los demás. Los que ya conocemos a Cristo como Salvador personal, lo hacemos como confirmación de la entrega que ya hemos hecho antes. Pero si tú nunca lo has hecho en tu vida, esta es tu oportunidad. Y podrás decir con toda claridad, hoy sí, me he entregado de todo al Señor, sin condición, sin reserva alguna. Y al orar esta mañana, preparándome para esta reunión, vi que el Señor me estaba guiando a daros a vosotros la misma oportunidad. Ahora, si hay alguien entre nosotros esta mañana que pertenece a la comunidad evangélica, pero y aceptado quizás por creyente, aún bautizado quizás, porque he encontrado personas así, pero sabes muy bien que no has tenido un encuentro verdadero con el Señor, y esta mañana quieres entregarte a Él, aceptarle como el Salvador y el verdadero Señor de tu vida. Te voy a dar oportunidad a hacerlo en unos momentos. Y luego, si has sido criado en un hogar cristiano, y aunque tus padres te han aceptado antes como creyente, tendrás que ir donde ellos oigan decir, verdaderamente, hoy es cuando me he entregado de verdad al Señor. ¿Cuántos judíos se habrán aprovechado de esa oportunidad? No sabemos, porque en realidad no tenemos interés directo con ellos, pero sí tenemos interés en los que, por la gracia de Dios, somos de la comunidad evangélica. Oremos, hermanos, oremos. Y en esta actitud de oración, quiero recordarte primero que Dios no nos ve como una congregación de gente. Nos ve a cada uno de nosotros
particular e individualmente. Estás en su presencia en este momento como si fueras el único. Y tú sabes muy bien dónde te encuentras y cómo te encuentras ante Dios en este momento. Dios te ve detrás de la fachada que presentas a otros. Te puedes presentar como el más consagrado del mundo, pero Dios sabe que es nada más que exterior. Y en su misericordia te ha dado oportunidad esta mañana a darte cuenta de la realidad de las cosas. Sabemos que el Señor viene pronto a llamar a los suyos a estar con Él. Y Dios no quiere que tú estés aquí dejado en la tierra. Por eso te da esta oportunidad. ¿Has pensado varias veces quizás que el Evangelio que has oído predicado ha sido para otros y no para ti? Pero ahora sabes muy bien que el llamamiento del amor de Dios viene a ti y tienes que hacerle caso. En un momento voy a repetir mi propia entrega al señorío de Cristo sobre mi vida, como mi Salvador y como mi Señor. Y después de cada frase va a haber una pausa para que tú, en lo más profundo de tu ser, repitas las mismas palabras. No te voy a invitar a dar ninguna señal en público de la realidad de esto. Has engañado demasiado en el pasado a los demás. Esto es algo entre ti y tu Dios. Y te vamos a acompañar los que ya conocemos a Cristo. Te vamos a acompañar en este paso de entrega. Algunos sí como confirmación, pero otros por primera vez en su vida. Hoy es el mes de agosto del año 2001, es el día 6. Esto será la fecha de la verdadera conversión de algunos quizás entre nosotros en este momento. Si tienes vergüenza de confesar que antes no has conocido a Cristo, piensa en lo que dijo el apóstol Pablo: no me avergüenzo. ¿Y para qué avergonzarte cuando ahora Dios en su amor te ha dado esta oportunidad de entrar en una relación verdadera de amor con Él? Padre, venimos ante ti ahora y queremos que este momento sea un momento solemne y sagrado en tu presencia. Hay muchos aquí esta mañana que tenemos el deleite de confirmar nuestra entrega a ti, porque hemos llevado algunos años en tu presencia, disfrutando de estas bendiciones. Pero hay otros aquí, Padre, que te han seguido solamente como de labios afuera. Y queremos todos ahora, Padre, tomar este paso de entrega ante ti. Oh Dios, mi Padre, vengo ante ti, reconociendo tu amor, porque el mensaje de salvación me ha llegado. Quiero en este momento aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador personal.
quiero entregar mi vida a su señorío. Quiero aceptar de ti la obra del Espíritu Santo. Comienza a transformarme para tu gloria, para que de aquí en adelante sea miembro de tu familia, no meramente por nombre, sino de verdad. Ahora en el silencio quiero dar a todos oportunidad de agradecer a Dios en sus propias palabras, en el silencio de tu corazón. Agradece a Dios por haberte escuchado y por haberte salvado. Sigamos en oración en silencio con ese propósito. Y Padre, queremos responder a tu gracia con una aleluya verdadera de nuestro ser, alabándote por tu paciencia, por tu misericordia y por toda la gloria que tú tienes por delante para cada uno de los tuyos. Y Padre, que la diferencia que tu gracia hace en nuestras vidas se deje notar de aquí en adelante, todo para alabanza de la gloria de tu gracia. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.